Hola, buen día para todos. Hoy estudiaremos imágenes tomadas del matrimonio. Apocalipsis capítulo 19, versículo 9. Y él me dijo, escribe bienaventurado a los llamados a las cenas de boda del Cordero. Además me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. La Biblia contiene muchas historias de amor que revelan poderosamente diversos aspectos de la salvación y del amor de Dios hacia su pueblo. El matrimonio, la más íntima de las relaciones, es una escuela en la que si participamos de ella de acuerdo con el modelo original de Dios, podemos descubrir profundas lecciones acerca de su amor por nosotros, de nuestra relación con Él y de lo que ha hecho para redimirnos. Una carne. Pocas metáforas bíblicas subrayan tanto la intimidad de la relación que Dios anhela tener con la humanidad como la del matrimonio. Esta metáfora se utiliza con tanta frecuencia en la narración bíblica y aparece de forma tan señalada en el Apocalipsis que es imperativo que los estudiantes de la Biblia comprendan lo que Dios quiere decir cuando la utiliza en la palabra. En una ocasión en que Jesús se dirigía a los fariseos, citó el relato de Génesis acerca del matrimonio de Adán y Eva, ante la cual los fariseos preguntaron lo siguiente: entonces, ¿por qué Moisés mandó dar carta de divorcio y despedirla a la esposa repudiada por su marido? Moisés era considerado como un profeta fundador de la nación. Imagina lo que significa cuestionar al autor de la institución matrimonial enfrentándolo con su propio profeta. Como de costumbre, los fariseos intentaban así demostrar que las enseñanzas de Jesús contradecían las escrituras. El matrimonio es para toda la vida. Fue el ideal establecido por Dios al crear al ser humano. Por desgracia, la humanidad caída arruinó este don fundacional de Dios. Tal vez no sea una coincidencia que, dada la importancia que las escrituras asignan al matrimonio, este haya sido siempre objeto de ataques implacables. Junto con el sábado, el matrimonio es uno de los dones que se nos concedieron en el Edén, y ambos pretendían demostrar el deseo de Dios de mantener una relación íntima con sus criaturas humanas. El matrimonio, la unión íntima de dos personas imperfectas, siempre será motivo de tensión. A su vez, el matrimonio entre la Iglesia y Cristo es la unión entre un Salvador perfecto y una esposa muy imperfecta. Sin embargo, es posible aprender acerca del amor de Dios a partir de lo que representa un buen matrimonio. He aquí 3 principios para el matrimonio. En primer lugar, perdona a tu cónyuge aunque no lo merezca, así como Cristo nos perdona aunque no lo merezcamos. Segundo, acepta a tu cónyuge a pesar de sus defectos, así como Cristo nos acepta a pesar de los nuestros. Tercero, valora a tu cónyuge más que a ti mismo, así como Cristo nos valoró más que a sí mismo. La novia hermosa. Ezequiel 16 presenta una imagen asombrosa de la consideración de Dios hacia su pueblo. La nación de Israel es descrita allí como un bebé abandonada en un campo para que muriera. Dios, representado como un caminante, la recoge, la lleva a su casa, la protege y la sustenta durante años. Cuando se ha vuelto una mujer, se casa con ella. Es una poderosa imagen de una unión matrimonial insólita. Dios dijo a Israel, su esposa, que bajo su cuidado llegó a ser hermoseada en extremo. Cuando Dios la encontró por primera vez, nadie la consideró hermosa. Era una niña desechada y abandonada para que muriera. Pero a medida que Dios se ocupaba de ella, se hacía cada vez más hermosa, hasta que se convirtió en el tema de conversación del mundo. Esto fue particularmente cierto en el tiempo de los primeros reyes hebreos, bajo David y Salomón. La reina de Saba incluso hizo un viaje especial para ver si el mismo esplendor de Israel. Sin embargo, la belleza de Israel era un don de Dios. Era hermosa y atraía la atención de las naciones precisamente porque era su esposa. Dios dice que su belleza era perfecta, así como también el esplendor que Dios le había otorgado. La esposa de Dios es hermosa, no por mérito propio, sino porque Dios la ha hecho objeto de su favor. De manera similar, los creyentes somos hermosos a los ojos del cielo, no por algo que hayamos hecho, sino por el favor de Dios, por la salvación de la que Él nos ha hecho objeto.
Somos hermosos porque estamos cubiertos de su justicia, la justicia de Dios. Todo estaba bien hasta el siguiente versículo de Ezequiel 16. Pero confiaste en tu hermosura, te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron para hacer de ellos. Ezequiel 16:15. Fuimos creados para reflejar la bondad y la gloria de Dios. Cuando las criaturas de Dios asumen que su hermosura es propia, esa belleza se rebaja y comienzan los problemas. La esposa prostituta de Oseas. La petición que Dios hizo al profeta Oseas es tal vez una de las más extrañas que jamás se hayan hecho a uno de sus siervos. Que se casara con una mujer promiscua. Dios estaba utilizando a Oseas para ayudarnos a comprender desde la perspectiva divina el dolor que le provoca el pecado y la rebelión de los seres humanos. Dios había elegido amorosamente a su esposa Israel, que lo engañó una y otra vez más. Pese a ello y sorprendentemente, Él lo aceptó nuevamente y la restauró. La Biblia revela que los errores de Israel del Antiguo Testamento serían repetidos en gran medida por la iglesia cristiana. El pueblo que había hecho pacto con Dios se descarrió antes del exilio al adoptar las prácticas idólatras de las naciones paganas vecinas. Preocupado por la creciente tensión dentro de la iglesia sobre las ideas del Arrio, Constantino convocó e intervino en el concilio de Nicea. El pueblo de Dios se alejó de su relación con él para encontrar en otros las presuntas soluciones a sus problemas. A la luz de las palabras elegidas por Dios en el mensaje de Ezequiel, no solo estaba señalando lo que su pueblo había hecho mal, sino también cómo se sentía él a causa de ello. Quienes han sido traicionados por un cónyuge pueden comprender los sentimientos de devastación que nuestra infidelidad a Cristo produce en los atrios celestiales. Quizá lo más asombroso de la historia de Oseas sea cuán lejos llegó para redimir a su esposa descarriada. Resulta notorio que el llamado final de Dios a salir de Babilonia está dirigido a su propio pueblo, no a extraños. Él lo conoce íntimamente y lo ama. Y mientras el mundo se dirige presuroso hacia su peor hora, Dios sigue ofreciendo la redención que le costó su propia sangre, más que ninguna otra cosa. La cruz de Cristo debería ser para nosotros la mayor demostración de cuán fervientemente desea el Señor salvar a su pueblo descarriado. Isaac y Rebeca. Cuando Abraham ya era anciano y pensaba sin duda en las promesas que se les había hecho acerca de su posteridad, encomendó a su criado de mayor edad y confianza una tarea solemne. ¿Por qué era tan importante para Abraham que su hijo no se casara con una de las hijas de los cananeos? Por muy exclusivista que pudiera parecer su admonición, la cuestión para Abraham era espiritual, no étnica, era teológica, no nacional. Abraham conocía muy bien la degeneración moral de las prácticas religiosas cananeas, además de su culto a dioses falsos, y sabía lo fácil que sería para su hijo caer en esas prácticas si se casaba con una cananea. De hecho, la historia da gran parte del antiguo Israel, incluso de la iglesia cristiana a lo largo de los siglos. Ha sido una en la que el pueblo de Dios, que debía dar testimonio acerca de Dios verdadero ante el mundo, quedó atrapado en este y se contaminó con sus falsas enseñanzas y creencias religiosas. Quizás el gran ejemplo de esta triste realidad haya sido la introducción del domingo, el día pagano del culto dedicado al sol. En lugar del día bíblico de adoración, el séptimo día semanal o sábado, una realidad que jugará un papel prominente en los últimos tiempos, no cabe duda de que estamos emparentados con nuestro Creador, ya que fuimos hechos a su imagen y semejanza. Hemos sido separados de Él por el pecado. Sin embargo, todavía se nos considera la esposa adecuada para Él, aunque nuestras decisiones equivocadas puedan ser que el matrimonio sea innecesariamente turbulento. Dios ama a su esposa, es decir, a nosotros, más que nosotros a Él. La prostituta es juzgada. Apocalipsis 19:2. Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. En este texto
se celebra dos cosas, simultáneamente el fin de la ramera y las bodas de Cristo con su esposa. La infidelidad tiene un precio muy doloroso. Las consecuencias se extienden a la vida de los hijos y de otras personas. Incluso el más paciente de los cónyuges agraviados puede llegar a descubrir que hay un punto de no retorno más allá del cual la unión matrimonial ya no puede ser restaurada. Cuando nuestro mundo llegue a un punto en el que los corazones se hayan endurecido al punto de que ya no haya arrepentimiento, no tendrá sentido continuar la historia y prolongar el sufrimiento producido por el pecado. Aunque hay pesar en los perdidos, quienes han sufrido bajo la dispensación del pecado pueden celebrar que finalmente ha terminado y que la tierra es restaurada de acuerdo con el designio original de Dios. Esta vez no habrá un alejamiento de Dios, porque hemos aprendido dolorosamente que Dios tenía razón acerca de la devastación resultante de separarnos de Él. El matrimonio, unión para toda la vida, es símbolo de la unión de Cristo con su iglesia. El espíritu que Cristo manifiesta hacia su iglesia es el mismo espíritu que debe reinar entre los esposos. Cristo sufrió un dolor inimaginable cuando el género humano lo rechazó y entregó a otros dioses el afecto que solo Él merece. Aún así se entregó por nosotros y pagó en sí mismo por nuestras infidelidades y adulterios, para que si nos arrepentimos y nos apartamos de ellos, vivamos para siempre conforme a su promesa. Les habló Flavio Martínez. Que la paz de Dios les acompañe en este día.